Estructuralismo latinoamericano. Argentina. La división de los continentes. Existen en la actualidad tres polos económicamente hegemónicos: Estados Unidos de Norteamérica, Europa y China, que opaca un poco a Japón y también a Taiwán, pero que también están por la zona. Rusia, por su parte, hace sus esfuerzos para aparecer en el mapa, aunque cual manotazo de ahogado no tiene el poder económico para estar codeándose con las decisiones geopolíticas como los hacen los otros tres casos, pero con su poderío militar se hace escuchar y pretende figurar. África, el continente madre, creador de vida y de la especie humana, de una riqueza incomparable, fue claramente dividida por Europa en un escritorio con una regla y un mapa hace varios siglos. Hoy día es China quien controla e invierte más en esta región. Aunque los países en guerra y las revoluciones civiles son constantes, de todas maneras China aporta mucho dinero en infraestructura e inversión privada y pública en general. Esto subordina en gran parte a las decisiones de sus estados del continente a la inversión china, y por eso se convierte en uno de los patios traseros, como también lo son Cuba, Corea del Norte, Pakistán, entre otros países. Europa y Estados Unidos también siguen regenteando el continente con inversiones privadas, ONGs, instituciones y presión política a los propios gobiernos, que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Lo cierto es que en este esquema neocolonialista se ve reflejada América Latina, siendo el patio trasero de los Estados Unidos sin ninguna duda alguna, aunque Brasil, Uruguay y Chile en los últimos años se han vuelto países más independientes económicamente hablando. Problemas. Tomemos el caso de Argentina, uno de los fracasos de modelo económico del siglo XX y mucho peor a partir del siglo XXI con la crisis financiera del 2001. Si a principios del siglo XX llegó a ser la sexta economía mundial, a partir del 2001 el país no puede sentar cabeza y tener una política de Estado contundente, y la economía es mucho más reducida, ya que, como pasa en Rusia, su población ahorra en dólares y no en la moneda local por su inestabilidad cambiaria, por lo que al menos el 60% de los capitales del país no están dentro del sistema financiero. Esto hace que el Estado solo controle una parte de la carga impositiva que podría obtener de la economía si estuviera al 100%. La evasión fiscal es muy alta y la carga impositiva también. Esto hace que un Estado sin el dinero de las empresas que aportan a la economía, un Estado chico en ingresos pero grande en volumen para mantener, genera muchísimo déficit, aprieta más el puño y genera dicha carga impositiva insoportable para los productores y deprime a la economía. Se cobra muchísimo impuesto sobre el bajo porcentaje que se factura. Es realmente un callejón sin salida. En un estado de endeudamiento, sumadas la deuda externa que supera los 50.000 millones de dólares y una deuda interna con un monto semejante, ¿cómo un país que no crece puede crecer si no adapta su modelo a las políticas aplicadas en el mundo en el siglo XXI? Es decir, ¿por qué no facilita el pago de impuestos y genera una contratación más dinámica y menos compleja para los trabajadores y las empresas? Ambas cosas empujan tanto al productor como al ciudadano en general a trabajar de manera informal, no declarar los impuestos y no tener sus ahorros dentro del sistema financiero. Sin duda que el apoyo del gobierno nacional a causas relacionadas a países con dictaduras como Venezuela, Irán, Cuba, Rusia, Nicaragua, China no es bien visto por los inversionistas ni por gran parte de los argentinos tampoco. Y menos que menos por Estados Unidos y Europa, que deberíamos de alguna manera caerles bien. Entonces, si Argentina es una neocolonia estadounidense y es el dólar la moneda que rige, la economía está dolarizada, las propiedades se venden en dólares, el Banco Central maneja el dólar como tesoro, sus ciudadanos tienen sus ahorros en dólares bajo el colchón,
¿Por qué tener relaciones carnales con los enemigos de Estados Unidos si sería bueno para la economía del país poder pedir crédito y traer inversiones al país? Con un riesgo país cercano a los 3.000 puntos es muy complicado realmente. Vamos al marco de las soluciones. El país no puede vivir de las retenciones a la exportación de granos como lo hace actualmente con la soja, el maíz o el trigo. Esto solamente condiciona a los productores agropecuarios, quienes reciben 1/3 en dólares reales a comparación de los países de la región que, por ejemplo, por una tonelada de soja más o menos reciben $550 y un argentino que produce soja recibe más o menos $140 reales. Todos los productos, siguiendo el modelo de país exportador de materias primas, se transportan a lo largo de la nación en camiones. ¿No tendría que ser el ferrocarril la respuesta a este problema de logística tan caro? Si el gobierno pudiera transportar los granos y obtener ganancias del servicio de trenes, podría facilitar a tener una logística más barata. Y el dinero que hace la flota de camiones de la familia Moyano se podría reducir a la mitad del costo del transporte y el resto sería una ganancia muy productiva para el país, sobre todo para los puestos de trabajo que generaría. Una buena opción para este tipo de empresas de servicio podría ser funcionar con un 50% de las acciones estatales y un 49% de las acciones privadas, como es el caso de Petrobras en Brasil. Sumada a esta propuesta, una inversión que puede hacer con algunos de estos préstamos que toma el país cada 10 años son ciudades industriales cerca de las vías del tren y de los campos para hacer fábricas que produzcan productos con valor agregado y exportarlos desde el puerto de Buenos Aires. También tener varias aduanas operables sería una gran clave para el desarrollo del país. Exportar a granel y depender solo de las retenciones del campo no es un modelo de país inteligente a mediano o largo plazo. Tiene la mitad de la población bajo los límites de pobreza y una desocupación en blanco aún mayor. Argentina realmente se encuentra en una encrucijada sin salida. ¿Debería Argentina cambiar su capital, Buenos Aires, y ponerla en un lugar más céntrico y distribuir verdaderamente el poder político del país? Raúl Alfonsín, durante su primer gobierno con el que volvió a la democracia en 1983, tuvo el proyecto para modificar la capital del país a Viedma, la capital de la provincia de Río Negro. Finalmente fue filtrada la información horas antes de proponerlo al Congreso y el plan no pudo ser ejecutado, lo que no le convenía nada a la gente del poder que estaba en Buenos Aires. Brasil cambió su capital a Brasilia en los años 50, tiene una distribución más equitativa con respecto a todas sus regiones. Junto a la idea de una capital más centrada en el país, también tendría que haber bloques legislativos regionales independientemente de lo que es municipal, provincial y nacional. Regionalizar 24 provincias en 5 bloques económicos podría realmente ser muy interesante para el país. Si Argentina logra producir un gran volumen de productos procesados, tendrían las empresas sus ganancias y habría menos desocupación y tal vez menos problemas sociales relacionados y, por supuesto, crecimiento para todos los ámbitos. Pero a nivel nacional, ¿cómo se puede ayudar para esto? Bueno, primero, generar políticas para que la gente decida ingresar su dinero en el sistema financiero para poder expandir la economía. Credibilidad. Y por otra parte, bajar la carga impositiva para los productores y facilitarles producir y controlar bien las pagas de impuestos, ya que van a ser más baratas para evitar la evasión fiscal por parte de toda la sociedad. Esto obviamente se sumaría para que haya mayores inversionistas extranjeros y Argentina fuera un país sin tanto riesgo a la hora de invertir o tener ahorros en pesos circulando en la macro y microeconomía. También valorizar el peso con respecto al dólar, o sea, poner dinero en el Banco Central de la Nación para ir bajando el dólar blue, puede generar que la gente especuladora pueda venderle sus dólares en el Banco Central y tratar de desinflacionar un poco la economía. Argentina tiene que dejar de emitir billetes y tratar de frenar esta inflación galopante y una depreciación del peso exponencial y constante desde hace más de 20 años.
se pasó de 1 a 350 pesos y contando en tan solo 21 años. 250% en los últimos 3. Una inflación mayor al 60% anual no es una buena señal económica para la Argentina. Sin duda, hay buenas medidas inmediatas o cortoplacistas que se pueden tomar para influir rápido y directamente en la economía y en el manejo interno del país. Pero las políticas verdaderas para cambiar la estructura de modelo económico llevan un proceso de años y no se cambia de la noche a la mañana. Es un proceso que se puede ir planificando de aquí a la próxima década. Para esto, hay que empezar a preguntarnos si Argentina tiene que ser una granja o una granja industrializada. Otra situación a nivel continental en esta zona del mundo es que no se trabaja en bloque como lo hacen, por ejemplo, en la Unión Europea. Un parlamento vinculante en Montevideo debería compararse al Parlamento Europeo e incluso copiar bastante su modelo. El Parla Sur es mucho parla y poca acción. Intentar que el continente funcione mejor y más unido podría ampliar el volumen económico de la región y debería tratar de incluir, sin duda, a Brasil, como es Alemania, en Europa, como el motor económico junto con México. Pero claro, esto a Estados Unidos mucho no le conviene. México prefiere mirar para arriba y no para abajo. ¿Cómo culparlos, no? Los cambios de rumbo de gobiernos de ideologías opuestas, pasar de la derecha a la izquierda constantemente, puede ser bueno, pero no tiene que modificar el modelo productivo del país. Esto es la gran deuda de los gobiernos latinoamericanos con sus pueblos. Por eso, Brasil pudo llegar a ser la séptima economía del mundo en la actualidad y sin duda haber cambiado su capital a Brasilia y no tener todo centralizado en Río de Janeiro como pasa en Buenos Aires, le ha dado muchísimo aire a una capital más tranquila y con una administración con mayores posibilidades. Qué lindo pensar que el día de mañana se pueda tener una moneda única en Latinoamérica que no sea el dólar, sino una moneda emitida por un banco central sudamericano, al mejor estilo euro. Podría llamarse simplemente peso. Obviamente que la corrupción y la inoperancia política hacen de este maravilloso plan que no sea nunca posible, al menos de momento. Son países jóvenes, pero no trabajan en conjunto como hermanos que se la pasan peleando sin un padre presente. Debería en el mundo hablarse de Sudamérica, como se habla de Europa o Estados Unidos, y no como países individuales, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Colombia. Soy Norman Klingspor. ¿Qué opinás? ¿Las medidas que se exponen en el video te parecen que pueden llegar a funcionar para que Latinoamérica ande mejor? ¿Debería tener una moneda única y adoptar medidas comerciales y migratorias Iberoamérica? ¿Y formar parte de un parlamento continente vinculante? ¿Hay que copiar directamente el modelo que tiene la Unión Europea y hasta trabajar en conjunto por medio de tratados comerciales directos? ¿Esto podría ser beneficioso para Latinoamérica o podría ser una forma de neocolonialismo? Déjanos tus comentarios y tus opiniones más abajo y suscríbete al canal y recomendáselo a algún amigo que pueda interesarle. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, baby.